Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Todo empezó cuando la gente dejaba de hablar cuando yo entraba en la habitación. Parece algo pequeño, como si no fuera nada en absoluto, pero lo noté. Y después de eso, empecé a prestar atención. No era que yo entrara en habitaciones llenas de gente y todo se quedara en silencio. Técnicamente, la gente seguía hablando entre sí. Entraba en una tienda o en una parte de mi oficina, o en cualquier lugar donde hubiera otras personas reunidas y se esperara escuchar algo de parloteo. Bueno, oía algo de parloteo. Pero algo no encajaba. Me daba cuenta por los fragmentos que había oído al acercarme. Los temas habían cambiado, y por las voces que ahora hablaban más alto y claro, los susurros y los secretos habían sido reemplazados por conversaciones a viva voz que eran un poco demasiado fuertes y un poco demasiado luminosas en su banalidad. También eran las expresiones. En parte era la tensión de casi ser sorprendido en algo, supongo. Pero más que eso, era la sensación de satisfacción por no haber sido sorprendidos, de saber cosas que yo no sabía, y también de saber que yo sospechaba cosas que no podía demostrar, cosas que no podía verificar. E incluso si intentara explicárselo a otra persona, como estoy haciendo ahora mismo, sonaría paranoico y demente. Sí, creo que disfrutaban teniéndome en vilo de esa manera, viéndome colgarme lentamente, una palabra y una preocupación a la vez. Podría haber funcionado si hubieran tenido la paciencia para ello. Por un tiempo, estuve medio convencido de que estaba loco. Pero luego se volvieron codiciosos. O tal vez sabían que no podían arriesgarse a dejarla fuera, en el mundo, infinitamente más inteligente y más creíble que yo, y actuando como si se tomara en serio lo que yo decía. De cualquier manera, cuando se llevaron a mi mejor amiga del mundo, cuando me robaron a Brooke, me dieron algo tangible a lo que aferrarme. Una lente de rabia, dolor y culpa que enfocó mi terror y mi inseguridad en un punto ardiente de convicción y odio. Durante meses, los había escuchado hablar sobre lo que harían conmigo, lo que me mostrarían cuando fuera el momento adecuado. Docenas de conversaciones efímeras muriendo en el aire tan pronto como yo entraba en escena. Pero de esas docenas de fragmentos y con el tiempo, desarrollé un terrible mosaico de lo que se avecinaba para mí. Había menciones de darme el sueño, de mostrarme la puerta, de despojarme y de soportar a la bestia. Eso era algo común. A menudo se referían a la bestia y yo había oído lo suficiente por el contexto con el tiempo para comprender que la bestia era yo. Estos fragmentos no tenían sentido para mí al principio, pero con el tiempo, algunas cosas se volvieron claras. Primero, las personas que hablaban de esta manera parecían compartir las mismas ideas y vocabulario, a pesar de ser tan variadas como la gente con la que había trabajado durante años, otros clientes de la tienda de comestibles, extraños en el autobús. En otras palabras, nadie que hablara de mí parecía confundido o desconcertado por las extrañas conversaciones que ocurrían a su alrededor. Segundo, cada vez más pensaba que querían que yo escuchara pedazos de todo eso. ¿Por qué hablar en lugares públicos si no? ¿Por qué hablar en lugares donde yo podría entrar en cualquier momento, especialmente cuando yo era claramente el objeto de este extraño y siniestro plan? ¿Y por qué, si no, algunos de ellos me miraban fijamente y sonreían con suficiencia mientras yo pasaba, con las manos temblando mientras intentaba ignorar sus miradas de reojo y sus sonrisas de complicidad? Se estaban engordando con mi miseria, eso es lo que creo. Le di vueltas a estas dos primeras cosas en mi cabeza como si fueran piedras que se pulen con el uso y la repetición. Pero probablemente me las habría guardado para mí un poco más si no fuera por la tercera cosa que finalmente admití para mí mismo el mes pasado. Las conversaciones se estaban volviendo un poco más específicas y significativamente más intensas. Todo esto se dirigía a un punto de acción y temía que ese punto llegara pronto. Honestamente, estaba más que asustado. Estaba aterrorizado. Y fue en ese terror que le conté a Brooke todo. Temeroso de lo que pensaría y de cómo me miraría. Con cada frase divagante, me detenía y me encogía interiormente,
esperando que ella me detuviera y me preguntara si era una broma estúpida o si de alguna manera me había vuelto loco. En cambio, ella solo escuchó. Escuchó todo lo que acabo de contarte y luego reflexionó un momento antes de hacer una pregunta. ¿Siempre hablan de ti o solo a veces? La miré sorprendido. No estaba bromeando ni burlándose, hablaba en serio y hacía una pregunta seria. Con la voz temblando ligeramente, asentí tontamente mientras hablaba. No, no siempre, solo a veces. Mordiéndose el labio inferior, miró al techo. ¿Y son siempre las mismas personas las que lo hacen o son personas diferentes? No, son personas diferentes. Te dije que sucede en todas partes, en la tienda, en la oficina, a veces cuando me subo al autobús. Bajando la mirada hacia la mía, sacudió la cabeza. No, no estás escuchando lo que te pregunto. Como la gente del trabajo, por ejemplo. No siempre sucede cuando entras en una habitación de la oficina, ¿verdad? No, solo a veces. De acuerdo. Ahora, ¿recuerdas las veces que sucede en la oficina? ¿Es siempre el mismo grupo básico de personas? En otras palabras, si hay unas 50 personas en tu oficina, ¿son siempre las mismas 10 las que hablan de ti y 40 las que no? ¿O son 40 o 50 y son simplemente diferentes personas en diferentes momentos? Tragué saliva y asentí, sintiendo una punzada de emoción. Creí que entendía a dónde quería llegar. No, es como si fueran las mismas 8 o 9 personas, creo. Es decir, no siempre están allí, pero consistentemente son las mismas personas, creo. Ella asintió de nuevo. De acuerdo, siguiente parte. Dijiste que los otros lugares donde sucede son en la tienda y en el autobús, ¿verdad? ¿En algún otro lugar? Me sonrojé. Realmente no voy a ningún otro lugar que no sea a casa y aquí. Brooke me sonrió. No hay nada de malo en eso. Y siempre vas a la misma tienda y tomas los mismos autobuses, ¿verdad? Sí, normalmente, sí. Bueno, ¿hay alguien en la tienda o en el autobús a quien hayas oído hablar de ti más de una vez? Como alguien que siempre toma el mismo autobús que tú o trabaja en la tienda o algo así. Ya había estado pensando en esto, así que mi respuesta fue más rápida. No en el autobús, que yo haya notado, pero sucede con menos frecuencia allí. Normalmente es algo que escucho delante de mí mientras camino por el pasillo hasta la fila de atrás. Pero en el supermercado, sí. Hay un chico joven y una mujer mayor que trabajan allí, y los he oído hablar de esas cosas al menos 2 veces. A veces también otras personas, pero definitivamente ellos dos. Hace un par de semanas, doblé una esquina y estaban fingiendo reordenar melocotones enlatados cuando pasé por delante de ellos. La mujer mayor se echó a reír y el chico la mandó a callar. Me froté la cara con cansancio. Creo que él también estaba a punto de reírse. Brooke se inclinó hacia adelante y me frotó la rodilla. Sé que esto da escalofríos. Yo también estoy asustada, pero te creo. No sé lo que significa, pero no creo que estés loco. Sentí que las lágrimas se me subían a los ojos. Yo, gracias. Pero, ¿cómo lo sabes? Me sueno a mí mismo como un loco. Ella esbozó una breve sonrisa antes de ponerse seria de nuevo. En primer lugar, creo que si estuvieras loco, no habría este tipo de patrón. O sería algo realmente aleatorio donde todos estuvieran en tu contra, o estaría muy enfocado en un pequeño grupo de personas que no te caen bien o en las que no confías. Esto no es ninguna de las dos cosas. Es mucha gente, muchos de los cuales ni siquiera conoces, pero hay un nivel de consistencia en ello también. Reincidentes, si quieres llamarlos así. Mis ojos se abrieron de repente. Quiero que intentes algo. De acuerdo. Durante la próxima semana, cambia tu rutina tanto como puedas. Todos los días toma un autobús o un taxi diferente. En lugar de comer en el trabajo, ve a un restaurante diferente cada día al que nunca hayas ido y ve a tiendas diferentes al menos 2 veces esta semana en lugar de a la tienda de comestibles cerca de tu casa. Toma notas de cualquier cosa rara que notes y la próxima semana a esta hora, veamos cómo están las cosas. ¿De acuerdo? Asentí. Sí, de acuerdo, sí. Hice lo que me pidió. El jueves, le envié un mensaje de texto diciéndole en mayúsculas que nadie hablaba en los nuevos lugares.
Ella respondió que eso era genial, que quería que fuera el sábado, pero antes, que fuera a almorzar el viernes al mismo lugar al que había ido el lunes. Pensé en preguntar por qué, pero luego lo reconsideré. Ella me había traído hasta aquí, debía confiar en ella. Cuando entré en Jackie's Apps, hubo un breve silencio antes de que la gente empezara a hablar de varias cosas, su comida, sus trabajos, deportes. Pero cuando abrí la puerta, una ráfaga de palabras se había movido hacia mí, goteando en mi oído como veneno. La bestia tomará lo que es suyo. Casi es la hora. Miré alrededor a las mesas medio llenas, observando a cada persona por turno. No conocía a ninguno de ellos, pero más de uno de los clientes y una de las mujeres detrás del mostrador me estaban mirando. No como si estuvieran alarmados por mi extraña expresión o comportamiento, sino como si me conocieran y tuvieran un divertido secreto que contar. Di media vuelta y salí corriendo, llegando a mi coche presa del pánico. Entré y cerré la puerta con llave antes de arrancar y dirigirme, no de regreso a la oficina, sino a la casa de Brooke. Cuando llegué allí, supe de inmediato que algo andaba mal. La puerta estaba entreabierta y cuando la llamé, solo me recibió el silencio. Así que fui a la policía. Simplemente les dije que mi amiga estaba desaparecida y que necesitaba su ayuda. Para mi sorpresa, se apresuraron a enviar a alguien de inmediato. Me ofrecía volver con ellos, pero el oficial con el que estaba hablando me pidió que me quedara y respondiera a más preguntas mientras una patrulla iba a comprobar si había alguna evidencia de lo que podría haber sucedido. 20 minutos después, entró una llamada y el oficial tuvo que salir de la habitación. Cuando regresó, lo hizo con 2 detectives. El más grande de los 2 detectives me arrebató la libreta con un gruñido, frunciendo el ceño ante el papel. La hojeó a través de mi relato antes de dejarla caer con fuerza y deslizármela de vuelta. Así que esta locura sin sentido, ¿esta es tu declaración? ¿Esta es tu excusa por lo que has hecho? Lo miré fijamente, temblando. Ustedes no me dirán lo que creen que he hecho, solo empezaron a gritarme, a exigirme que les dijera lo que pasó, que lo escribiera todo. Intenté débilmente recuperar la libreta para que fuera mía. El otro detective le hizo una seña al grande para que se sentara en su silla. Mira, ni siquiera he leído lo que escribiste, pero a juzgar por mi compañero, no va a ser fácil de aceptar. Así que antes de que lo mire, antes de que decida que no puedo creer una palabra de lo que dices, solo te voy a preguntar cuánto tiempo tuviste a esa chica. Parpadeé, mirando como un pez boquiabierto de uno a otro. ¿Chica? ¿Qué chica? El grande se frotó el puente de la nariz. Brooke. La tenía. La tuviste durante 1 año, encerrada en ese lugar. ¿Eso te parece correcto? Con lágrimas en los ojos, solté un jadeo. ¿Ella dice que la encontraron? ¿Ella está bien? El detective más bajo me frunció el ceño. La encontramos y está bien, aunque no gracias a ti. Nos contó cómo la secuestraste, la mantuviste fuera de ese lugar bajo llave, salías y le contabas locuras. Su expresión se oscureció. Y Dios sabe qué más le hiciste a esa joven, pero afortunadamente fue más inteligente que tú, se las arregló para abrir la puerta y salir. Hizo una señal a la patrulla a 1 kilómetro de distancia antes de que llegaran a la dirección que nos diste. Todo se sintió caliente y frío a la vez, el aire lleno de estática mientras intentaba entender lo que decían. Eso no es verdad. Nada de eso es verdad. Brooke es mi mejor amiga y no la secuestré ni le hice nada. Eso es una mentira. El grande resopló. Ya estoy harto de ti. Te diré que, tu amiga Brooke quería verte, enfrentarte. Yo estaba en contra, pero estás esposado y tal vez nos dé algo de paz. Así que siéntate tranquilo, dejaremos que pruebe tu basura a ver qué tal le parece. Levantándose, le dio una palmada en el hombro al otro. Vea por ella. Pensé que era otra mentira, otro truco. Pero no. Menos de 5 minutos después, Brooke fue conducida y sentada frente a mí. Se veía sucia y cansada, pero por lo demás, se veía como siempre se había visto, hermosa, inteligente y mi mejor amiga. Pero cuando mis ojos se encontraron con los suyos, ella desvió la mirada. Brooke, ¿qué te pasó? ¿Por qué les dijiste todas esas cosas?
Ella miró hacia arriba brevemente y luego volvió a mirar hacia abajo. ¿Sabes por qué? No lo sé, te lo juro que no. ¿Qué te pasó? Fui a buscarte. El lugar de sándwiches había sido contaminado. Ahora estaban allí hablando cuando abrí la puerta. Brooke asintió, frotándose un punto entre la curva de la mandíbula y la oreja. ¿Sabes lo que eso significa? Asentí, absorbido de nuevo por un momento en el misterio y el terror de los últimos meses. Sí, creo que sí. Significa que no pueden predecir todo, pero cuando hago cambios, ellos se adaptan. Significa que se están esforzando por mostrarme cosas, dejarme escucharlos. No sé por qué, pero lo están haciendo. Ella comenzó a asentir ligeramente mientras yo seguía. Significa que todo es real, ¿verdad? Ella se rió un poco, continuando asintiendo mientras se frotaba el mismo punto en la cara de nuevo. Sentí que mis manos se ponían frías mientras la miraba fijamente. Brooke, ¿por qué dijiste esas cosas sobre mí? Nada de eso es verdad. Sus ojos se encontraron con los míos ahora, una amplia sonrisa en su rostro. Bueno, la verdad es una cuestión de perspectiva. Pero eres mi amiga. Eres mi mejor amiga. ¿Por qué? El hielo en mi estómago se endureció con un giro nauseabundo. Tú no eres Brooke, ¿verdad? La sonrisa de la mujer se ensanchó aún más. Me señaló con un dedo antes de gesticular hacia la libreta. Será mejor que escribas todo esto también. Es muy entretenido. Mi voz comenzó a elevarse mientras intentaba levantarme de la silla, solo para ser detenido por las esposas que pasaban por un bucle de acero en la mesa. ¿Qué le hiciste a ella? Sí sé. ¿Dónde está? La mujer frunció los labios en una sonrisa de suficiencia y se levantó, haciendo un punto de fingir una cojera mientras se acercaba a la puerta. Oficial, yo no puedo escucharlo más. Está loco. Por favor, déjeme salir. Me miró de reojo, sus ojos brillando. Mientras se daba la vuelta, vi algo moverse entre su mandíbula y su oreja. Era un parche de piel que se desprendía como un papel pintado que aún no se había adherido por completo al pegamento. Lo atrapó con sus dedos delicados y lo alisó de vuelta en su lugar rápidamente, pero no antes de que viera el parche de escamas grises debajo de la piel suave de mi querida amiga. Entonces empecé a gritar, lo que provocó que el detective más grande volviera a asomar la cabeza, gritándome que me callara. La cosa que se parecía a Brooke le dio una palmadita en el pecho de manera tranquilizadora mientras pasaba, murmurándole cómo se podría calmar a un caballo o un perro. Solo pude oír partes de ello, pero fue suficiente. Solo una bestia, después de todo, y todo terminará pronto.